Retos de programación. ¿Qué es esto de los retos de programación? La actividad de los retos de programación no es algo 100% nuevo. No llevamos ni un día, ni dos, ni tres. En realidad, llevamos 2 años completos realizando ejercicios semana a semana para mejorar en programación. Ejercicios que vosotros trabajáis en ellos, que después yo también explico, que después yo también vuelvo de alguna forma a subir mi solución y nos mantenemos en esta dinámica. Aún así, ¿por qué esto es nuevo? Porque la dinámica del acosablo pues va a sufrir una modificación. Lo más importante, y esto para toda la gente que de verdad tenga dudas, hay una web que se llama retosdeprogramacion.com, ¿ok? Así que, por favor, esta es la web que tenéis que tener en mente. Toda la gente que quiera participar, toda la gente que quiera ver los ejercicios, toda la gente que quiera ver el roadmap, toda la gente que de verdad tenga dudas prácticamente de cualquier tipo, os prometo al 95% que si leéis la web de retos de programación, vuestras dudas se van a responder. ¿Vale? Toda la información está en la web de retos de programación y en cada uno de los repositorios de GitHub asociados. Hasta hay cosas que no tienen que ver como tal como los retos, porque los retos se basan en programar, pero claro, hay que subirlos a GitHub, hay que subirlos a Git, al control de versiones. Pues también hay tutoriales para aprender a subir a Git y a GitHub. ¿Hay dudas también con esto? ¿Leéis la web, leéis el repositorio, que os lo voy a enseñar ahora, y no os enteráis? No pasa nada, por favor. El Discord de la comunidad. Somos, aquí lo veis, 60.000 personas casi. Siempre va a haber alguien conectado que tarde o temprano os va a acabar echando una mano. Si tenéis dudas, aquí tenéis un canal que dice reto semanal. El reto semanal es el reto de código semanal, es el lugar donde preguntar cualquier cosa relacionada con los retos de código. ¿Por qué? Porque en la web tenemos el nuevo roadmap, que es lo que os voy a explicar ahora, pero también tiene todo lo que hemos creado en estos últimos 2 años para mejorar en programación. ¿Qué es todo lo que hemos creado? Pues aquí tenéis 12 proyectos completos con código libre para que veáis en diferentes tecnologías cómo se han creado. Ya veis, un lector de RSS, un chat, aquí el especial por el día de la programación, un conversor de unidades, bueno, diferentes aplicaciones para añadir esto a vuestro portfolio. 12 aplicaciones completas. Eso por un lado, ese recurso. Por otro lado tenéis esta sección que estoy pinchando aquí que se llama ejercicios. La sección de ejercicios lo veis aquí. 101 ejercicios para practicar lógica de programación. Son los ejercicios de los últimos 2 años. Corregidos por mí, explicados por mí y con correcciones también aportadas por toda la comunidad. Algo muy parecido a Roadmap. Pero alguien puede estar pensando, vale, ¿y esto de Roadmap qué es? ¿En qué diferencian los retos de programación del año pasado con el roadmap? Pues que roadmap en realidad sí que hay ese camino, esa ruta de estudio como tal, ¿vale? Ya sabéis que un roadmap lo podemos traducir pues, como ruta de estudio. Esto significa que, claro, yo ya sé programar, no me va a valer para nada. Por supuesto que no, por favor, venid por aquí, leerlo, hay preguntas frecuentes, veis aquí que hay un enlace con las preguntas. Os prometo, la web es el lugar para enteraros de todo, incluso mejor que preguntándomelo a mí, incluso en el directo, porque la web se trata de explicar todo. Y si faltara algo, se va a añadir. Esta web la hemos estrenado hace nada, hace una semana, en realidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que la web la veis así, ha cambiado, la he intentado mejorar. Hasta el código de la web es libre por si le queréis echar un ojo al código, descargarla o copiárosla, me da igual. Básicamente, pero significa que al ser una web creada desde cero y sin plantillas, la he creado desde cero, el código, quiere decir que la podemos mejorar como nos dé la gana. Así que otra de las cosas asociadas a toda la parte de retos de programación o de roadmap o de lo que sea que vayamos haciendo va a ser adaptar la web con diferentes mejoras, cambios o lo que sea que la propia comunidad vaya pidiendo o que nosotros vamos evolucionando esta actividad de retos a lo largo del año o lo que sea, pues también se va cambiando por aquí, ¿vale? Así que, por favor, echarle un ojo, leerlo, porque es muy importante. ¿Dónde están los retos? Los retos están todos en la web. Tenéis enlaces a las correcciones, vais a tener a los vídeos. Este año, de cada reto de programación, de la ruta de estudios que se resuelva aquí, este directo se va a editar y se va a subir al canal secundario. Si os vais a la web, os empezará a llevar a Discord para unas cosas, a GitHub para otras, a YouTube para otras, pero acabaréis encontrando todo.
¿ok? Así que quedaros bien con el canal secundario porque aquí es donde van a ir apareciendo también los vídeos, ¿vale? Y por otro lado, tenemos el repositorio de GitHub. ¿Qué os pediría con el repositorio de GitHub? El repositorio de GitHub se llama Roadmap Retos de Programación. Si os vais a la web y ya pincháis en GitHub, o os vais al primer reto de programación que vamos a programar hoy y le dais al botón de ejercicio, os va a llevar al GitHub. Aquí es donde va a estar el ejercicio. Todas, no sé, todas las reglas que yo os quiera poner van a estar aquí escritas. Os dije que había un tutorial de cómo participar, mirar, instrucciones, aclaraciones, guía rápida, ¿vale? Hasta cómo trabajar con GitHub. Está todo. Está absolutamente todo aquí. Aquí veis, por ejemplo, el reto de programación, primer reto. Aquí estará mi código, el vídeo, las soluciones de la comunidad. Todo. Si utilizáis, os prometo, 10 minutos de vuestro tiempo en leer web y repositorio, o incluso los repositorios del año pasado, pero bueno, vamos a quedarnos un poco con lo que empieza hoy, aunque todo lo del año pasado también está explicado y también sigue más o menos el mismo formato, ¿ok? Os acabaréis enterando perfectamente, y si no también Discord, y si no me preguntáis a mí o le preguntáis a la comunidad o lo que sea, ¿vale? Al principio habrá que esforzarse un poquito más, entender que, oye, va a estar empezando, si nunca habéis participado en los retos, pues igual os cuesta un poco más por cómo interactuar con Git o con GitHub o con la dinámica, o que enviáis el ejercicio, igual hay que modificar algo porque se ha hecho mal, bueno, cualquier cosa, ¿vale? También os digo que, por favor, tengáis muy en cuenta todo lo que pone en la web, todo lo que pone aquí en el repositorio. ¿Por qué? Porque incluso cuando vais a enviar vuestra corrección, hay una plantilla. Hay una plantilla que os va a saltar. Esta es la plantilla que no hace falta incluso ni leerla, pero bueno, pide cosas muy fáciles. Os dice, oye, asegúrate de que el título de la pull request con el que estás enviando tu corrección pues tiene este formato, que el nombre del fichero es el nombre de tu usuario de GitHub. Aquí veis 19 pull requests sin atender. Es posible que de estas 19, 15 sea gente que no ha puesto bien su nombre de usuario, y con lo cual no se puede aceptar esa pull request, no se puede aceptar ese código, porque si no podría entrar en conflicto con otra persona que quiere enviar el ejercicio, y así también queda registrado cuáles exactamente las correcciones que ha enviado cada usuario, ¿vale? Mira, la primera vez que participo superentiende todo, ¿vale? Así que, de verdad, que si hay alguna equivocación no pasa nada. Joder, está Roswell, está Control también para ayudaros. Desde la parte de moderación, estar revisando todas las PRs, hacerles caso, pero también intentemos quitarles trabajo a toda la gente que está ayudando gratis en la comunidad, y basta con leer esto. En el momento que lo enviéis bien, ya una vez, después ya no vais a tener que revisar nada. Esto prácticamente, ya digo, es leer las normas una vez, leer esta plantilla que os va a saltar en el momento que queráis lanzar la pull request, y ya está. No vais a tener que hacer prácticamente nada más. Se trata de que todo esté atendido y que lo vayamos mejorando poco a poco. ¿Ok? Así que, por favor, eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta. Vale, vamos a ello, ¿no? Será hora de comenzar, ¿no? Así que, ¿qué es esto de Roadmap? Lo vuelvo a repetir. ¿Ya sabes algún lenguaje? Genial, el Roadmap te va a servir. ¿No tienes ni idea de algún lenguaje? La idea es que con el Roadmap aprendas a, por lo menos, programar con algún lenguaje, que vayas aprendiendo los fundamentos poco a poco. Porque, como bien dice el Roadmap, y si nos vamos aquí a la web del Roadmap, veréis lo siguiente. Están todos los retos a medida que se van a ir publicando uno cada semana. Pues aquí lo veis, va a aparecer con una dificultad, con la fecha en la que se publica, con la fecha en la que se corrige, hoy es día 2, el reto, aquí tenéis el texto, el ejercicio en sí, ¿vale? El horario, el día que se va a corregir en directo, también tenéis aquí, para que podáis crear un recordatorio y os vengáis al directo si podéis. Si no podéis, bueno, que sepáis cuándo va a aparecer la corrección. Os lo prometo. Y como va a ser un repaso tan exhaustivo por los lenguajes de programación, aunque ya sepáis programar, estoy seguro que algo vais a acabar descubriendo nuevo en el lenguaje, ¿ok? ¿Y por qué con cualquier lenguaje, Bryce? Tú tendrás que explicarlo en algún lenguaje, por supuesto. Habitualmente yo lo que voy a hacer es utilizar el lenguaje Python, porque es uno de los que más utilizo, que también estamos haciendo cursos aquí dentro de la comunidad, ¿vale? Pero eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que la propia comunidad está enviando correcciones en todos los lenguajes. Si no me equivoco, hoy en día, en solo una semana, hemos reunido 21 lenguajes de programación, cuando le eché yo un ojo.
Vale, así que, Bryce, tú lo haces con Python y a mí no me interesa Python. No te preocupes, porque gente de la comunidad va a estar enviando correcciones en todos los lenguajes. Y si hay 20 lenguajes distintos, es muy posible que alguno de los tuyos, si estás partiendo de cero y no sabes ni por dónde empezar, es muy posible que entre esos 20 lenguajes, o más, o bueno, los que sea que envíe la comunidad, esté también el lenguaje que tú quieres aprender. ¿Vale? Estos son retos para aprender fundamentos de los lenguajes. Los lenguajes hay cosas que tienen en común todos, ¿vale? Y eso es justo lo que vamos a tratar. Habrá cosas que igual hay pequeñas diferencias, pero digamos que el enunciado general de cada uno de los retos de Roadmap serán, en principio, no sé, propuestas que se puede resolver con cualquier lenguaje de programación, igual que hacíamos el año pasado. Así que os servirá para revisar la teoría, os servirá para estudiar y os servirá para hacer la parte de lógica, aunque yo lo esté explicando en otro lenguaje distinto, ¿ok? Y después, el roadmap hay que llevarlo semana a semana, yo no puedo seguir el ritmo, yo me voy a incorporar más adelante porque no puedo empezar. No pasa absolutamente nada. Todos los ejercicios se van a poder entregar en el momento que os dé la gana. Se seguirá revisando e incorporando a repo. Como ya vais a tener mi explicación y vais a tener la ruta de estudio uno tras otro, que os queréis saltar alguno, porque igual pensáis que ya lo sabéis, os lo saltáis y empezáis por el que os dé la gana. Que queréis empezar la ruta de estudio y que ya ha pasado un mes desde el día de hoy que estamos empezando, pues no pasa tampoco absolutamente nada, vais poco a poco. Se trata de un curso que puede ser en comunidad, que sería la manera ideal, pero, también por otro lado, en realidad lo podéis hacer vosotros a vuestro ritmo y ya está. Al final no deja de ser un recurso libre y gratuito. Vale, sobre la dificultad. Se trata de que los retos, como van a seguir una ruta de estudio, más o menos van a estar relacionados entre ellos. ¿Ok? Pero la dificultad sí que es cierto que puede ir variando. Aún así, aunque se siga la ruta de estudio, igual lo que voy haciendo en los retos es que igual hay una parte que es más fácil y otra parte como para sacar nota. Es, ok, ¿te parece más simple la premisa? Pues venga, si quieres ponerte un poquito más a prueba, igual tienes pues un ejercicio un poquito más avanzado dentro de la propia lección de la semana. Y os voy a enseñar el ejemplo en el reto que voy a publicar en el momento que corrija este. ¿Ok? Es un poco la idea. No os imaginéis que en el primer reto va a ser un rollo hiper complicado para gente que tenga muchísima experiencia, pero bueno, se trata de que a medida que avancemos por los fundamentos va a haber más recursos para que podáis aprender y así también yo voy a poder justificar que, ok, no entiendes el reto 10, échale un ojo a los de atrás y vete poquito a poco, ya verás como cuando llegues al 10 lo vas a tener mejor. Y como tenemos los grupos de estudio en el Discord, si no sabéis lo que son los grupos de estudio, buscarlos dentro de Discord también. Es decir, hay decenas de formas de aprender a programar con los retos que tenemos en la comunidad, con la parte de roadmap y con la parte de los retos de programación. No hay un plazo máximo. La dinámica es, cada semana yo explico reto, publico nuevo. Cada lunes habitualmente. Pero si os queréis ir a los anteriores, como va a estar el vídeo grabado, como va a estar el código publicado, como van a estar las soluciones de la comunidad, pues no importará tanto. ¿Vale? Así que, otra cosa muy importante. En la web os va a llevar a cuándo son las correcciones, ¿vale? Ya os dije que un sitio importante es el canal de reto semanal, que es el que está relacionado con los retos de programación. Y si os vais también aquí a eventos, aquí empezaréis a ver cuáles son los directos, cuáles son los eventos importantes que celebramos en la comunidad. Ya veis ahora, aquí en curso, y 500 personas apuntadas. Eso es que 500 personas se han enterado de este evento, han decidido crear un recordatorio para cuando nos vamos a poner aquí a corregir el reto que era ahora mismo. Pero si os fijáis, el próximo lunes, 8 de enero, a las 8 de la tarde hora España, la hora que es ahora mismo aquí, veis que ya está creado un evento y que ya se han apuntado personas. Pues bueno, ya sabéis qué día de la próxima semana vamos a estar aquí con el nuevo reto de programación, ¿ok? Así que, de verdad, la idea, y ya llevamos un tiempo, aunque empecemos con el roadmap, ya llevamos tiempo haciendo retos, aunque no sean exactamente iguales, como para que fuéramos teniendo en cuenta los diferentes problemas o las diferentes casuísticas de la comunidad. Vale. Y ya lo último, sobre el repositorio. ¿Qué os pediría? ¿Cuál es la manera de apoyar? ¿Cuál es la manera de ayudar un poquito a todo este trabajo? Todo es gratuito. Aquí nadie te va a cobrar por hacer esto, ni mucho menos. Pero, ¿veis esto? Veniros al repositorio de Roadmap y pinchar en el botón de Estar, que es una manera de dar un like en el repositorio para que más gente lo conozca, para que más gente sepa que aquí hay código para aprender a programar. Un segundo. Es
no sé, ¿cuánto puede llevar esto? Espera, no sé, un segundo de vuestro tiempo y ayuda a que esta actividad pues se siga haciendo. Todo lo que podáis compartir, hablarle a la gente, a vuestros compañeros, a más gente que esté aprendiendo. La propia página de retos de programación, abajo de todo tiene un compartir. Bueno, si podéis hacer que este recurso llegue a más gente, pues os lo agradezco, porque así significará que, por supuesto, va a haber más gente para aquí, pero eso significará que yo voy a poder seguir creando contenido y que podremos mejorar esta actividad. ¿Quién sabe en qué se acaba convirtiendo esto? Empezamos este tercer año de directos y cada año yo creo que hemos ido mejorando cosas. Así que, quién sabe en lo que puede quedar este roadmap y si se acaba convirtiendo en un recurso para aprender programación para muchísima gente. Ojalá lo consigamos. Vale, ahora sí, venga, vamos al primer reto. El primer reto era un reto muy fácil para empezar a dar ahí esos primeros pasos, ¿vale? Lo tenéis en retosdeprogramación.com/roadmap, ¿ok? Así que el primer reto 0, se llamaba sintaxis, variables, tipos de datos y hora mundo. Este era el reto para que empezarais a tomar alguna decisión sobre, vamos a empezar la ruta de estudio, qué lenguaje de programación o por qué lenguaje de programación quieres comenzar, ¿vale? Así que te decía, ¿preparado para aprender a repasar el lenguaje de programación que tú quieras? Repito, y siento ser pesado, esto vale para cualquier lenguaje de programación, aunque a mí me veis haciéndolo con Python. Después nos iremos a las correcciones de la comunidad y fliparéis porque hay más de 200 correcciones que ya he enviado a la comunidad en un montón de lenguajes, ¿vale? Dice, recuerda que todas las instrucciones de participación están en el repositorio. Leer la web y leer el repositorio. Lo primero, ya has elegido el lenguaje. No todos son iguales, pero sus fundamentos suelen ser comunes. Este primer reto te servirá para familiarizarte con la forma de participar enviando tus propias soluciones. ¿Ok? Es mi propia corrección, es mi manera de explicar, la manera en la que yo explico los retos o la manera en la que yo elaboro el código. No es ni el código más profesional del mundo, ni el código más cutre del mundo. Me intento quedar a medias, ¿por qué? Porque habrá gente que esté viendo este vídeo y que diga, Bryce, yo empiezo de cero. Y habrá gente que dirá, Bryce, yo ya tengo experiencia. Entonces me intento quedar en una corrección que tanto la gente que está empezando como la gente que lleva más tiempo pues puede entender. No suelo hacer cosas muy propias del lenguaje o cosas muy complejas de entender porque creo que eso perdería todo el sentido si lo que estamos intentando pues aprender o mejorar nuestra lógica, ¿ok? Así que, por favor, ya digo aquí, este primer reto te va a servir para familiarizarte con la forma de participar enviando tus propias soluciones. Si no habéis participado en este primer reto, por favor, podéis seguir participando, aunque hoy ya me ponga a corregirlo o lo explique o ya publique el segundo reto. Ahora aquí llegamos al ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Crea un comentario en el código y coloca la URL del sitio web oficial del lenguaje de programación. ¿Por qué? Para así ya también tengáis la referencia del lugar donde vais a aprender programación o donde está la documentación de cada uno de los lenguajes. Si os digo aquí, representa la sintaxis de los comentarios, crea variables y constantes si se soportan, crea variables representando todos los tipos de datos primitivos e imprime por terminal el texto hola y el lenguaje que hayas elegido. Y te digo aquí al final, fácil, no te preocupes, recuerda que esta es una ruta de estudio y debemos empezar por el principio. ¿Ok? Así que, porfa, que nadie diga, esto ya lo sé. Calma, las cosas las tenemos que hacer poquito a poco y ya veréis como en el siguiente reto que voy a publicar, pues ya va a haber una parte muy básica, pero ya va a haber una parte para, bueno, intentar hacer un poquito más. Si pincharais aquí en ejercicio, esto os iba a llevar a GitHub, ¿vale? En GitHub está el ejercicio y aquí ya podéis ver lo siguiente. Ya os lo voy a enseñar, haciéndoos un poco de spoiler. Aquí tenéis las correcciones que ya ha enviado la comunidad. Fijaos, Bash, C#, C++, C, COBOL, Dart, Go, Haskell, Java, JavaScript, Kotlin, Lua, OCaml, Pascal, PHP, Prolog, Python, Ruby, Rust, leche, ¿cuántas? Swift y TypeScript. La comunidad ha enviado correcciones en todos estos lenguajes. ¿Que falta algún lenguaje que sea que tú quieras aprender? Envía tu corrección. Así tendremos muchísimas más cosas, ¿vale? Así tendremos muchísimas más cosas. Así que, por favor, en comunidad todo esto es mucho más fácil. Todo esto es muchísimo más fácil que decir, Bryce, me importa nada que tú lo expliques en Python. A mí yo lo que quiero aprender es Go. Pues me voy a la carpeta de Go y dices, Diego, Kevin, Miguel y Dejera han enviado correcciones de reto en Go. Así que, vale, con mi explicación, más comparando también con lo que han hecho otros miembros de la comunidad, que el ejercicio no tiene por qué ser exactamente lo mismo. Que yo lo corrija de una forma no quiere decir que
tengan que ser copy-pastes todos los ejercicios. Cada persona lo va a entender de una manera, lo va a abordar de una manera distinta. Eso es lo importante, que tú te pelees contra el código, porque si no, no se aprende a programar. Ya sabes que se aprende programando, ¿vale? Pero junto con la parte de explicación, quizás más teórica, que me vas a escuchar a mí, más ejemplos en el código o en el lenguaje que tú quieres aprender, pues aún mejor, ¿vale? Así que os queda por aquí todo, ¿vale? Teniendo esto, nos vamos a resolver el reto de programación. Lo tengo por aquí, el enunciado. Vamos a ir leyéndolo poquito a poco y vamos a ir explicando un poco todo, ¿vale? Así que yo lo voy a corregir en Python, como os he dicho. ¿Qué tenéis que hacer? Os venís a la carpeta del lenguaje. Si no existe la carpeta del lenguaje, la creáis, ¿vale? Si no, leer las reglas para saber cómo tenéis que participar, crear el fichero, etcétera. Pero básicamente es en una carpeta dentro del directorio donde está el reto de programación en el que queréis participar, dentro de la carpeta del lenguaje, escrito en minúsculas, tenéis que crear un fichero con el nombre de vuestro usuario en GitHub. Revisar, por favor, cuál es el nombre de vuestro usuario en GitHub, ¿vale? Entonces, el mío es Mouredev, la extensión es Py, porque va a ser Python el ejercicio. Y ahora, teniendo esto, voy a empezar a hacer un poco toda la corrección del ejercicio. Lo tenemos aquí abierto. Vamos a ir hablando, vamos a ir viendo qué es lo que nos pedía el ejercicio. El ejercicio nos decía lo siguiente. Decía, crea un comentario en el código y coloca la URL del sitio web oficial del lenguaje de programación que has seleccionado. Vale, ¿y cuál es la web oficial de Python que yo he elegido? Pues me voy a venir a Google y voy a poner Python, yo qué sé. ¿Vale? Veo Python España, porque hay el propio dominio dentro de España, pero bueno, en realidad la propia web oficial, aunque entremos dentro del dominio de España, en realidad la web oficial general para todo el mundo es python.org. Aquí es donde está la documentación, cómo instalarlo, bla, bla, bla. Absolutamente todo lo del lenguaje lo vais a encontrar aquí. Y elijáis el lenguaje que elijáis, va a tener su web oficial con sus recursos, con su documentación y con su forma de acabar obteniendo una respuesta a lo que yo os estoy pidiendo en los ejercicios de roadmap, ¿vale? Así que vengo por aquí. Y lo primero que pedía el ejercicio era que era un comentario, ¿vale? Pues lo primero que teníamos que estudiar, aunque esto os suene como muy básico, es ¿y cómo creo un comentario en Python? ¿Qué es un comentario? Habrá gente que tendrá que empezar por aquí. Bueno, un comentario es un código que no se ejecuta. Es un comentario porque yo puedo escribir lo que yo quiera, pero no es código programado como tal, no es código que va a acabar desencadenando una ejecución concreta, ¿vale? Nos sirve para, en cierto modo, pues intentar aclararnos cosas a nosotros mismos, a nuestros compañeros o a nuestro yo de futuro, ¿vale? No quiere decir que habitualmente se tenga que comentar mucho, pero sí cuando es necesario y sobre todo cuando estamos empezando. Así que no tengáis miedo, lo vuelvo a repetir, cuando estéis empezando a dejar comentarios por encima de lo que se cree que suele ser lo habitual. Así que me voy a venir por aquí y escribir un comentario, ¿vale? Y en ese comentario decía que pusieras la URL de la web, ¿vale? Y la URL de la web oficial de Python es python.org, ¿ok? Pero lo siguiente que nos decía era, indica las diferentes formas que tienes de escribir un comentario en el lenguaje que hayas seleccionado. Pues mira, ya lo hemos visto. Esto es un comentario en una línea. En Python, pues bueno, con una almohadilla. En otros lenguajes, pues suele ser con 2 barras inclinadas o como sea, ¿vale? Y también nos dice que si existe en tu lenguaje crear comentarios en varias líneas, pues que indiques cómo es. En Python, el formato para escribir comentarios en varias líneas es con 3 dobles comillas al abrir y al cerrar. Y todo lo que yo escriba aquí en el medio, por ejemplo, esto también es un comentario en varias líneas, ¿vale? Entonces, ya tengo un comentario en varias líneas. Si yo ejecutara este código, esto simplemente serían anotaciones mías. No podría hacer fallar el programa ni desencadenar nada, ¿vale? Y en Python, encima, aún son más especialitos y otros lenguajes también soportan esto, que lo que son las cadenas de texto se suelen utilizar estas comillas dobles, pero en algunos lenguajes también se soporta, o en algunos lenguajes incluso solo se soporta, lo que son las comillas simples. Así que si yo ahora meto 3 comillas simples para abrir y 3 para cerrar y meto este texto aquí, esto en realidad también es otra forma de escribir comentarios en Python. Así que tenéis que buscar el equivalente en el lenguaje de programación que estéis utilizando. ¿Ok? Esto es, bueno, muy básico, muy simple, pero que al fin y al cabo, si queremos empezar por el principio de todo, esto nos hace falta. Vale, ¿qué más cosas se nos pedían en el ejercicio? Vamos por aquí. Decía, crea
una variable y una constante si el lenguaje lo soporta, ¿vale? Pues voy a crear una variable. ¿Cómo se crea una variable en Python? Pues simplemente darle un nombre. No hace falta ninguna palabra reservada, que en algunos lenguajes esté la palabra var o parecido. Pues no. Yo quiero crear una variable. Pues le llamo myVariable. En Python, y esto es algo que también habría que explorar cuando estés empezando cualquier lenguaje que hayáis seleccionado, es cómo es la sintaxis. ¿Cómo escribo yo? Hago así, myVariable con la primera en mayúscula, o todas, o separo por guión bajo. Pues esto es algo que también tenéis que descubrir. ¿Cuál es la sintaxis por defecto? ¿Cuáles son las diferentes convenciones que tiene vuestro lenguaje de programación para, en este caso, nombrar variables? En Python es lo que se llama el snake case, snake de serpiente, ¿vale? Que por cada nueva palabra hay un guión bajo y todo se escribe en minúsculas. Y lo siguiente que tenéis que hacer para darle el valor a una variable ya es colocar algo a continuación del igual. Yo voy a crear una variable de tipo cadena de texto, entre dos comillas dobles, ya que hemos visto que, bueno, se puede escribir texto así, ¿vale? Y yo digo que esto es mi variable, ok. ¿Vale? Entonces esto es una variable. ¿Qué es una variable en cualquier lenguaje de programación? Pues un dato que pueda acabar mutando. Yo podría cambiar aquí y venir myVariable y decir nuevo valor de mi variable. La variable originalmente tenía un valor, que era una cadena de texto que decía mi variable, pero he acabado cambiando por otra cadena de texto a medida que se va ejecutando línea a línea, ¿vale? Decía también el ejercicio que crearéis una variable, pero que también crearéis una constante. Uf, ¿qué es esto una constante? Pues bueno, como una variable, pero no varía. Por eso se llama constante, ¿vale? ¿Python tiene constantes? Pues en realidad no tiene constantes. Es decir, y esto que aplique a todos los retos de programación que voy a publicar durante el año en este roadmap. Si algo no lo tiene vuestro lenguaje, pues no hay nada que hacer. Es decir, se trata un poco de que también conozcáis qué cosas existen a nivel conceptual, a nivel fundamental los lenguajes, pero qué cosas en concreto tiene vuestro lenguaje o no tiene, o se pueden hacer de más maneras. Igual hay otros lenguajes en el que pues, tú no puedes escribir comentarios con esta comilla simple, ¿ok? Y en otros que sí, y en otros que lo puedes hacer pues con otro carácter, yo qué sé, ¿no? Entonces, en Python no existen las constantes, todos son variables. Todos los datos que yo creo pueden mutar. Vale, pues mala suerte. Pues yo no crearía constante, pero sí que es cierto que si nosotros queremos alguna forma de representar una constante en Python, aunque pueda variar, lo que se suele hacer es, por convención, hacer esto. Si yo ahora vengo por aquí y hago myConstant, voy a crear una variable que se llame mi constante. Constant. Si yo escribo el nombre de una variable en mayúsculas, lo que yo estoy representando, aunque esto pueda variar, es que, por favor, no me cambies el valor de esta constante. Vengo por aquí y le voy a llamar también mi constante. Va a ser un texto. Pero nos tenemos que dar cuenta que esto es una convención, ¿vale? Esto es por convención. Yo ahora, si viniera aquí y llamara a myConstant, le podría dar el valor que me diera a mí la gana, que esto va a compilar, va a funcionar. Si yo arrancara el ejercicio, veis aquí y dice, uy, ¿qué pasa aquí? Dice, uy, igual tienes aquí un carácter que igual no te gusta, que estoy poniendo aquí, ¿vale? Y nos dice, revisa a ver si me estás metiendo caracteres que no vale. Pero si yo ahora cierro y vuelvo a arrancar, vemos que no da error. Entonces estaba fallando por el tipo de carácter porque no lo acepta dentro de su encoding, pero en realidad cuando yo le quité el carácter ese raro que era la diéresis, porque no permite las diéresis como tal, pues lo que hemos visto aquí, o no las permite así de buenas a primeras, hay maneras de escribirlas, ¿no? Vemos que, aunque yo diga que es una constante, que esté en mayúsculas, deja modificar el valor, ¿ok? Así que es una constante de mentira, pero que sirve para que la gente, que en este caso sabe Python, en el momento que ve esto dice, ah, vale, esto me está intentando representar que es una constante, así que no tiene que cambiar, ¿vale? No tiene que cambiar. Vale, más cosillas que nos pedía por aquí. Ya tenemos lo de las variables y las constantes existían. Dice, crea variables representando todos los tipos de datos primitivos del lenguaje, cadenas de texto, enteros, booleanos, los que sea. También esto era un poco una labor de trabajo por vuestra parte. ¿Queréis empezar en un lenguaje? Pero ¿cuáles son los tipos de datos primitivos? Programar no deja de ser, pues, acabar creando datos, instrucciones, piezas de un puzzle y mezclándolo entre ello. ¿Qué pasa? Que bueno, todo se puede llegar a un nivel que acabamos creando pues el software que nos dé la gana. Pero inicialmente todo va a partir de cosas muy muy básicas.
Eso os lo prometo. Todo empieza por esto, por lo que estáis viendo aquí. Y el lenguaje de primeras ya tiene lo que se llaman esos tipos de datos fundamentales o primitivos. Veis que yo, sin hacer prácticamente nada, ya he podido escribir una cadena de texto. Con lo cual, ya entiendo que la cadena de texto es un tipo de dato primitivo. Cada lenguaje tiene 3, 4, 5, 10 tipos de datos primitivos dependiendo del lenguaje. En Python, en realidad existen 4 tipos de datos primitivos que realmente existen en todos los lenguajes de programación. ¿Vale? Así que vamos a ver cuáles son esos tipos de datos primitivos. El primer tipo de dato primitivo es el que llamamos int, entero, integer, un tipo de dato que nos sirve para representar números enteros. ¿Qué son números enteros? Pues los que no tienen decimales, ¿vale? Así que le voy a llamar aquí a mi variable myInt, le podría llamar, ya sabéis, como me dé la gana. ¿Y cómo hago para asignarle a esta variable llamada myInt un número entero? ¿Cómo hago para crear una variable de tipo entero? Pues simplemente le meto un número. Ya está. Como le he metido un número y le he metido un número sin comillas, esto automáticamente pasa a ser un número. Pasa a ser un int, ¿vale? Hay algo que podríamos hacer para representar todo esto, que es, bueno, os lo hago al final. Vamos a ir viendo los tipos de variables. Pero igual que tenemos números enteros, también tenemos números decimales. ¿Cómo puedo representar yo un número decimal? Pues para eso tenemos un tipo de dato que se llama float, ¿no? Como flotante, básicamente. Float. Es como se llama en Python. ¿Cómo hago para asignarle un número decimal? Pues escribo un número decimal, 1,5. Esto ya significará que esta es una variable que acepta, pues, números decimales. ¿Okay? ¿Qué tenemos más aquí? Tercer tipo de dato primitivo, he dicho que hay 4. Tenemos los booleanos, ¿vale? Bool, en realidad, bool, boolean, ¿vale? Un boolean es algo que en realidad solo atiende a lógica booleana, es decir, algo que puede ser verdadero o que puede ser falso. Y que la gran mayoría de los lenguajes lo que hacemos es esto, poner true o myBool, vengo aquí y pongo false. Aquí le estoy cambiando el valor a mi variable. Primero he dicho que es verdadera, después he dicho que es falsa. Estos son los únicos 2 valores que puede tener una variable de tipo boolean. Y ya por último, tenemos aquí pues la que ya hemos visto al principio, mi cadena de texto, ¿no? Mi str, pone aquí, lo que es un string, ¿vale? String, simplemente, pues yo qué sé, mi cadena de texto. Pero igual que puedo crear la cadena de texto entrecomillando, con estas comillas dobles, si yo pongo my other string, otra variable, digo mi otra cadena de texto, ¿y cómo la podré representar? Pues con comilla simple. Ya veis que si pongo comilla doble al principio y simple al final no vale. Son o las 2 simples o las 2 dobles. Con esto ya tengo todos los tipos de datos primitivos. Primitivos que tiene el lenguaje. Según el lenguaje que hayáis elegido, lo repito, habrá más o menos tipos de datos primitivos. Vale. Y ya lo último que nos pedía el ejercicio, nos decía, imprime por terminal el texto hola y el nombre del lenguaje. ¿Vale? Tendríais que haber buscado cómo podéis imprimir texto por consola. En Python es tan fácil como escribir print. Y, entre comillas, lo que le queremos pasar. ¿Qué le quiero pasar? Pues esta cadena de texto, ¿no? Es un string lo que tengo que acabar pasándolo. Entonces, bueno, digo hola y en mi caso, el lenguaje de programación es Python. Pero pensar en alguien que nunca haya programado. Esto le vale para ver el lenguaje y decir, hey, he programado algo. Si yo ahora ejecuto esto, vemos por aquí, por consola, hola Python, hey, un hola mundo, una buena ejecución por aquí. Y lo que os decía, si queréis comprobar los tipos de datos, esto ya va un poquito aparte. También tenemos en cada uno de los lenguajes, este es un pequeño extra, tenemos la manera de obtener cuál es el tipo de dato que estamos representando. Sobre todo en lenguajes que son débilmente tipados, como es en este caso Python. Python, aunque yo le esté dando aquí un número, después, si quisiera asignarle un valor entero, o decimal, o boolean, podría cambiarlo en tiempo de ejecución y no daría un error, no pasaría nada. Pero vamos a ver inicialmente cuál es el tipo de dato de cada uno de ellos. Voy a poner un print y voy a llamar a una función del sistema, que no tenéis ni que saber lo que es una función del sistema, pero le voy a ir pasando cada una de las variables que tengo por aquí. Vamos a hacer aquí un print de los 4 tipos de datos, de myInt, myBool y myString. Y vamos a lanzar nuestro programa y vamos a ver lo que pasa o lo que pinta. Vemos int, float, bool y str. Aquí están los 4 tipos de datos. Sin nosotros especificarle el tipo de dato que queremos crear, aún así podríamos indicárselo de una forma más implícita. Yo le podría decir con 2 puntos, decir, mira, esto es un int,
Pero bueno, aún así podría cambiar el tipo de dato. Esto simplemente es un poco para dar información. Igual que myConstant. Yo la ponía en mayúsculas para indicar que era una constante, aunque podía variar, ¿vale? Y le hago entre 2 puntos y le meto el tipo de dato, int, float, bool, string, str, en realidad, serviría para indicar al resto de personas o a mi yo futuro: oye, que yo he creado esta variable y yo lo que quiero meter aquí son enteros. No me hagas el lío y no me vengas ahora aquí myInt y me digas mi entero. O me digas 4. Y no, este 4 ahora ya será una cadena de texto porque va entre comillas. Ya no será un número. Así que no me la líes, que te he dicho que era un entero. ¿Ok? Entonces, esto inicialmente es lo que teníais que haber hecho en el primer ejercicio. ¿Queríais hacer más? ¿Habéis visto más casuística? ¿Lo habéis resuelto de otra manera? No pasa absolutamente nada. Porque incluso si yo ahora me voy aquí a las correcciones de la comunidad, vamos a irnos a alguien de JavaScript. Por ejemplo, aquí a Bert, ¿vale? Pues vemos Berto cómo ha creado variables, cómo ha creado constantes, os fijáis, cómo le mete tipos de datos, big int, decimal entero. ¿Veis? No son exactamente lo mismo, pero entendéis que esto está representando un número entero, esto un número decimal, aquí un número mucho más grande, ¿vale? Vemos un boolean, vemos que hay algo parecido, ¿vale? Vámonos a otro lenguaje de programación, que a Swift. Nos vamos. Venga, vengo por aquí, aquí lo veis, ya es un lenguaje tipado, ya está indicando que esto es un string, que esto es un boolean, un int, un float. ¿Veis? Es otro lenguaje. Vámonos a Rust, que Rust seguramente es muy diferente. Ah, mira, let para crear variables, lo que sea, le estamos dando los tipos de datos. Tienen otro nombre, pero están representando números enteros, cadenas de texto, booleanos, etc. Así que la dinámica, esta es la que vamos a intentar cumplir. Vale, todos sabemos, vámonos a COBOL. ¿Por qué? Claro, COBOL, creado hace 500 años. ¿Seguro que es muy diferente? Pues sí, es diferente. Pero, mira, una variable que hemos creado por aquí. Y aquí hemos definido una constante. Y aquí hemos definido un número, un entero, un float negativo, una cadena. ¿Lo veis? Entonces, oye, ¿es una locura COBOL? Sí, pero fíjate, display. ¿Qué será display? Un print. Hola, COBOL. ¿Loco? Sí, pero ¿a qué realidad? Está pasando por los mismos pasos que pasamos nosotros. Mira, comentarios. Aquí tenemos los comentarios. ¿No veis? No es tan complicado. Lo dicho, que al fin y al cabo tenéis recursos para todos. Porque solo con verme a mí o solo con ver las soluciones y hacer así no os va a valer de mucho. Lo importante es pelearse y que... Vale, se estás diciendo que es muy fácil y yo no di pasado ni de la primera línea. No pasa nada, eso te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Y ya está, pero por eso tienes que pasar. Si no, no hay manera. Vale, dicho esto, ¿cuál será la siguiente dinámica ahora que hemos explicado este reto de programación? Pues, ¿cómo continúa esta dinámica? La dinámica, por lo que va a continuar, ahora que hemos visto pues, alguna corrección de la comunidad y explicado pues, todos los pasos que tenemos que seguir, la dinámica es que yo voy a publicar un nuevo reto de programación, ¿ok? Vamos a publicar un nuevo reto que ya será el siguiente asociado al roadmap. Este era el reto o el ejercicio 00, pues vamos a pasar al ejercicio 01.